¿Quieres escuchar una historia que desafía el destino y revela el verdadero poder del amor? Quédate hasta el final y descubre cómo Isabel y Koani rompieron todas las barreras para encontrar la libertad en su unión. Suscríbete ahora para no perderte más relatos que conmueven el corazón y transforman la manera en que vemos el amor. Nadie le preguntó si quería casarse. A Isabel la sentaron en medio de la sala con la delicadeza forzada con la que se trata a las cosas frágiles que deben romperse pronto. Su madre le peinó el cabello con manos temblorosas, sin mirarla a los ojos. Su padre, siempre callado, miraba por la ventana con el ceño fruncido, como si observar el horizonte bastará para justificar su silencio. Le pusieron un vestido claro, remendado a último momento con encajes heredados, bordado con prisas y resignación. No era un vestido de novia, sino una prenda improvisada para una ceremonia que no le pertenecía. Una boda sin amor, sin música, sin bendición. Solo un acuerdo entre dos mundos, sellado con la entrega de una muchacha de 17 años como prueba de gratitud. Es un hombre noble, le dijeron. Un guerrero justo. Te protegerá. Pero Isabel no quería protección. Ni nobleza, ni justicia. Tenía apenas una voz que usaba poco, y un alma hecha de mariposas atrapadas en un frasco invisible. Había nacido en Chihuahua, en una tierra seca y dura como el pan viejo. Desde niña soñaba con el mar, aunque nunca lo había visto. Le gustaban los libros de los viajeros, las historias de las mujeres que escapaban a caballo o desaparecían con la luna. No era valiente, pero tampoco era dócil. Solo estaba atrapada en un tiempo y una tierra donde ser mujer significaba esperar y ceder. Su familia se había unido a una caravana de comerciantes españoles rumbo al norte de Arizona, llevando sal, tejidos y aceite, buscando negociar con las tribus del desierto. Habían cruzado barrancos y cielos infinitos, temiendo bandidos y espíritus. El ataque comanche llegó en la noche, rápido, brutal. Muchos murieron. Algunos, como Isabel, se salvaron gracias a la intervención de un pequeño grupo de guerreros apaches, liderados por un hombre de rostro firme y ojos de obsidiana. A él le debían la vida. Y ahora, por razones de diplomacia y deuda, Isabel se convertía en la moneda de paz. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos sabían que una alianza verdadera no se firmaba con papel ni con palabras, sino con sangre, tierra y mujeres. El día de la boda fue silencioso. El cielo amaneció limpio, sin nubes, pero el aire olía a despedida. No hubo iglesia ni cura. No hubo campanas ni mantos blancos. Solo un claro entre los árboles, un círculo de piedra antigua, humo de saliva purificando el aire, y el murmullo de los ancianos que repetían oraciones en voz baja, como si sus voces pudieran suavizar lo inevitable. El apache se llamaba Koan. Era más joven de lo que Isabel imaginaba, quizás poco más de 25. Alto, con la piel del color de la tierra mojada y unos ojos tan oscuros que parecían llevar dentro la noche entera. No dijo palabra. Solo la miró con una seriedad tranquila, como si ya supiera que estaba ante algo roto que no podía forzar. Se acercó, lento, y le colocó un collar de huesos sobre el cuello. Cada pieza tallada con símbolos antiguos que Isabel no entendía, pero que parecían respirar en silencio. Ella tampoco dijo nada. Mantuvo la mirada baja, sintiendo como el mundo se le hacía pequeño, como una caja sin aire. Y aceptó. No por sumisión, sino porque no tenía a dónde huir. Aceptó el destino como se acepta la lluvia en el desierto, sin sorpresa, sin lucha. Solo con los ojos cerrados. Detrás de ella, su madre lloraba en silencio. Su padre aún no hablaba. Los presentes murmuraban palabras de respeto, pero nadie se atrevía a mirarla de frente. Esa noche, cuando se acostó por primera vez en una tienda de pieles ajena, junto a un hombre que no tocó ni su cuerpo ni su voluntad, Isabel pensó que había muerto un poco. Que algo dentro de ella, alguna chispa, se había apagado. Lo que no sabía, aún, era que en esa tierra extraña, entre silencios y piedras, algo nuevo estaba por encender. Pero todavía era pronto para entenderlo. Y el corazón, cuando está herido, tarda en escuchar. Los días siguientes fueron una sucesión de amaneceres iguales. El campamento apache estaba situado en una llanura seca, rodeada de colinas bajas y arbustos que olían a resina. Isabel vivía en una tienda circular hecha de ramas de álamo cubiertas con piel de ciervo, sencilla pero limpia.
La mujer que le había dado una manta la primera noche, una anciana de rostro curtido como corteza, le dejó comida junto a la entrada, maíz tostado, carne seca, frutos que no conocía. Nadie le habló. Nadie la obligó a nada. Y, sin embargo, se sentía prisionera de su propio miedo. Koan venía al caer el sol. Se sentaba cerca del fuego, siempre a la misma distancia. Le hablaba a las llamas en su lengua, una cadencia grave y lenta como el correr del río. A veces cantaba canciones sin ritmo conocido, pero con una melancolía tan densa que parecía teñir el aire. Isabel no entendía, pero sentía. Y eso le inquietaba. Él no intentó tocarla, ni entrar en la tienda donde ella dormía sola. No se impuso como marido, ni como amo. Solo se comportaba como un guardián silencioso, una presencia constante y respetuosa. Eso, más que tranquilizarla, la desconcertaba. ¿Dónde estaba el salvaje? ¿Dónde el monstruo que todos habían descrito con tanto temor? Pasaron las semanas, y poco a poco, el paisaje comenzó a cambiar dentro de ella. Ya no le asustaban los aullidos nocturnos ni el crujido de los árboles. Aprendió a encender el fuego con pedernal, a lavar su ropa en el arroyo, a distinguir los frutos amargos de los dulces. Aprendía con los ojos, observando a las mujeres del poblado, imitando sin preguntar. Y aunque nadie se lo decía, algunos ya la miraban sin desconfianza. Una tarde, mientras intentaba moler maíz con una piedra lisa, frustrada por lo torpe de sus manos, Koan se acercó por primera vez sin anunciarte. No dijo nada. Se arrodilló a su lado y tomó su mano con cuidado. Le mostró cómo girar la muñeca, cómo presionar con suavidad, cómo escuchar el sonido del grano al romperse. Fue apenas un momento, un roce fugaz. Pero cuando la soltó, Isabel sintió que algo en su pecho se había movido. Aquel fue el primer día que ella le sostuvo la mirada. Desde entonces, algo invisible comenzó a crecer entre ellos. No eran palabras, porque él aún no hablaba su idioma con fluidez, y ella apenas entendía la suya. Era otra cosa. Una complicidad muda. El modo en que él le dejaba flores silvestres junto al cuenco de agua. El modo en que ella lo esperaba, cada noche, para escuchar sus cantos. El modo en que, sin saber cuándo, empezaron a compartir la misma tienda. No por imposición, sino porque ya no era necesario estar separados. Una noche, ella se atrevió a preguntarle: ¿por qué no me hablas? Koan miró el fuego largo rato, y respondió con un acento torpe, pero firme: porque tú, no eras mía. Y las cosas sagradas, no se tocan hasta que quieran ser tocadas. Isabel se quedó inmóvil. Sentía el corazón latiendo en las sienes. Nadie la había llamado así antes. Sagrada. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de ella se quebró. No de dolor. De gratitud. De asombro. De amor que aún no sabía cómo nombrar. El invierno llegó como un presagio. No hubo aviso. Una mañana el cielo amaneció más bajo, cubierto de nubes grises, y el viento empezó a cortar la piel como si llevara cuchillas escondidas. Isabel no estaba preparada. El vestido ligero con el que había llegado ya no le servía, y sus manos, endurecidas por el trabajo, no lograban mantener el calor. Intentó no quejarse. Cada vez que sentía escalofríos, se envolvía en la manta que le había dado la anciana y se acurrucaba cerca del fuego, esperando a que el temblor pasara. Pero el frío entraba por los huesos, y se quedaba. Koan observaba en silencio. Ella lo notaba. Su manera de mirar era como la de los árboles viejos, paciente, sabía, casi inmóvil. Hasta que una noche, mientras Isabel dormía en su rincón, despertó con la sensación de que algo había cambiado. Él estaba allí, sentado junto a ella, cubriéndose con una piel más gruesa, una de las suyas. No la tocó. No dijo nada. Solo se quedó velando su sueño. 2 días después, la fiebre empezó. Primero vino el cansancio, luego el escalofrío constante, y al final la tos seca, que le sacudía el pecho como si se le fuera a romper por dentro. Isabel apenas podía mantenerse en pie. Todo le parecía confuso: el fuego, las voces, el humo que salía del techo de la tienda. Recordaba manos sobre su frente, agua tibia entre los labios, y el murmullo constante de una voz que la llamaba por su nombre, pero no en español, en apache. Y aunque no entendía las palabras, sentía que la estaban invocando para volver. Para quedarse.
Pasó casi una semana entre sueños y delirios. Cuando por fin despertó, el sol entraba por la abertura de la tienda y Koani estaba allí, dormido a su lado, sentado en el suelo, con la cabeza inclinada sobre sus propias rodillas. Había ojeras en su rostro, y su trenza negra caía deshecha sobre el hombro. Se veía agotado, más humano que nunca. ¿Estás bien?, murmuró ella con voz ronca. Él se incorporó de golpe, como si no creyera que ella estaba despierta. La miró con una mezcla de alivio, sorpresa y una ternura contenida que no necesitaba traducción. No respondió de inmediato. Solo tomó su mano y la apretó suavemente. Sí. Tú, estás bien. Isabel sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Nadie la había cuidado así desde niña. Nadie se había quedado a su lado sin esperar nada a cambio. Acarició el dorso de su mano, áspero por la casa y el frío, y comprendió algo que no había querido aceptar hasta entonces: ese hombre, al que había temido, juzgado y resistido, la había amado en silencio, sin pedirle permiso, sin atarla, sin quebrarla. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué lo hiciste? Koan bajó la mirada por un instante. Su voz fue baja, casi un susurro. Porque tú eres mi alma. Pero las almas no se poseen. Solo se cuidan. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Isabel le pidió que no se fuera. Compartieron el calor del mismo lecho, sin prisa, sin caricias obligadas. Solo dos cuerpos respirando en armonía, dos vidas que empiezan a entrelazarse con la suavidad de las cosas sagradas. Él le habló durante horas en su idioma, contándole historias de las estrellas, del coyote que robó el fuego, de la mujer que convirtió su llanto en río. Isabel no entendía las palabras, pero las sentía. Y eso bastaba. Días después, empezó a aprender su lengua. Palabra por palabra, como quien cose un vestido nuevo sobre la herida de uno viejo. Koan era paciente, y cuando ella se equivocaba, sonreía. Esa sonrisa, al principio tan rara en él, se volvió el centro del mundo para Isabel. Era cálida, honesta, y tenía ese brillo que solo se ve en los que han sufrido sin endurecerse. Empezaron a reír juntos. A caminar juntos. A entenderse sin necesidad de frases largas. Una mañana, al despertar, Isabel notó que la tienda ya no le parecía ajena. La tierra no era extraña. Los pájaros, que antes cantaban en un idioma salvaje, ahora sonaban como antiguos amigos. Y Koani ya no era el extranjero. Era el hogar. La primavera llegó como un suspiro. El sol regresó tímido al principio, como si temiera ser rechazado por la tierra aún dormida. Pero poco a poco, el aire se volvió más liviano, el cielo más amplio, y el canto de los pájaros inundó el campamento como una música que nadie había pedido, pero todos agradecen. Las flores silvestres rompieron el suelo seco con un coraje que Isabel admiraba. Y ella también cambió, aunque no se dio cuenta al principio. Sus manos, antes torpes, se habían vuelto hábiles con el telar y la molienda. Su espalda ya no se quejaba con las caminatas largas. Y su lengua, que había llegado muda de miedo, se soltaba más cada día, pronunciando palabras apaches con un acento suave, casi íntimo. A veces Koan la corregía. A veces se reía. Y cuando ella fingía molestarse, él la tocaba con ternura en la mejilla, como si al hacerlo pudiera borrar años de distancia entre dos mundos. Una mañana, mientras recogían raíces cerca del arroyo, Isabel lo vio sumergir las manos en el agua y alzar el rostro al cielo con los ojos cerrados. Estaba rezando. No en voz alta, ni con fórmulas. Solo estaba allí, quieto, presente, como si su existencia entera fuera una ofrenda. Ella lo observó desde lejos, sin querer interrumpir. Sintió una emoción que no pudo explicar: respeto, deseo, gratitud. Era amor, sí, pero también era algo más antiguo. Algo sagrado. Como si ese hombre no solo hubiera entrado en su vida, sino también en su espíritu. Esa tarde, mientras compartían pan de maíz junto al fuego, Isabel le preguntó con voz queda: ¿por qué nunca me dijiste que me amabas? Koan la miró largo rato. Luego habló, con la lentitud de quien sabe que las palabras son frágiles. Porque el amor no se dice primero con la boca, y alzó la mano, tocándole el corazón: se dice con esto. Ella no respondió. No hizo falta.
Solo apoyó su frente contra la de él y por primera vez lo besó. No fue un beso de urgencia ni de fuego. Fue un beso como una promesa. Como un puente tendido entre dos orillas lejanas. Como una oración sin dioses. Después de eso, algo invisible cambió entre ellos. Empezaron a compartirlo todo, la cama, la risa, el cansancio, los silencios. Koan la llevaba con él a cazar a veces, o le enseñaba a reconocer rastros en la tierra. Isabel aprendía con la mirada atenta de quien sabe que ya no tiene que huir. Y cuando regresaban al campamento, los niños corrían hacia ella, y las mujeres la llamaban por su nuevo nombre, Anaku, que en su lengua significaba la que brotó del fuego. Pero no todo era paz. Una tarde, un mensajero llegó al campamento. Venía desde el sur, con una carta arrugada y maltratada, escrita en castellano, firmada por el hermano mayor de Isabel. Decía que su padre había muerto. Que su madre estaba enferma. Que debía regresar a Chihuahua de inmediato, donde le esperaban tierras, una herencia y un futuro ya trazado. Un futuro que ella no había pedido. El corazón de Isabel se encogió. Lloró esa noche, en silencio, envuelta en la piel que Koan le había regalado meses antes. No sabía qué hacer. Una parte de ella pertenecía aún a ese mundo que la había entregado sin preguntar. Otra parte, más viva, más libre, se había enraizado en esa tierra de polvo, viento y ojos oscuros. Cuando se lo dijo a Koanim, él no protestó. Solo la escuchó. ¿Quieres irte?, preguntó con serenidad. Isabel bajó la mirada. No lo sé. Él asintió despacio. Su voz fue suave, firme, como siempre. Entonces ve. Si lo necesitas. Y si decides volver, yo estaré aquí. Y si no vuelves, te seguiré amando, como se ama lo que se guarda en lo más hondo del corazón. Ella sintió que el alma se le quebraba en 1000 pedazos. Y sin embargo, no lloró. Porque entendió, en ese instante, que el amor verdadero no es una jaula. Es una puerta abierta. La carta dormía sobre la mesa baja, junto a un cuenco de barro con flores secas. Isabel la leía cada mañana al despertar, como si las palabras fueran cambiando con la luz. No cambiaban. Seguían diciéndole lo mismo, que debía volver, que la necesitaban, que su vida anterior aún existía, intacta, esperándola. Pero ella ya no era la misma. Pasaron días de silencio interior. Caminaba sola al amanecer, siguiendo los senderos entre cactus y piedras rojas, buscando respuestas en el canto de las aves o en la manera en que la brisa tocaba su rostro. Dormía poco. Soñaba con voces del pasado, su madre peinándose, su padre enseñándole a leer, su hermano mayor corrigiendo con ternura. Y luego despertaba con el sonido de los tambores lejanos, con el perfume de la tierra mojada después de la lluvia, con la respiración tranquila de Koan junto a ella. Una mañana, antes de que el sol saliera, fue a buscarlo. Él estaba como siempre, de pie junto al río, con las manos sumergidas en el agua, hablando en silencio con el mundo. Isabel se acercó sin hacer ruido. Se detuvo unos pasos, lo miró largo rato. Luego, sin pensarlo, se descalzó, entró al agua helada, y lo abrazó por la espalda. Él no se sobresaltó. Solo apoyó sus manos sobre las de ella, como si ya supiera. He decidido, dijo Isabel con voz temblorosa. Voy a regresar. Roaní no respondió. Su silencio era un lenguaje completo. Isabel sintió que la aceptaba incluso en esa partida, que su amor no dependía de su presencia. Y eso hizo que el dolor fuera más profundo, más limpio. No sé por cuánto tiempo, añadió. Pero necesito verlos. Despedirme. Saber quién fui, para entender quién soy ahora. Koan giró lentamente y la miró a los ojos. Le acarició la mejilla, como tantas veces antes, y dijo solo una frase. Yo esperaré. Aunque tardes una vida. Asterisco asterisco. El viaje de regreso fue lento. La caravana era pequeña, 3 mulas, 2 hombres armados y un guía. Isabel llevaba poco equipaje, pero mucho peso en el pecho. Cada kilómetro parecía robarle algo, el aroma del humo, el ritmo de los cantos nocturnos, las miradas suaves de los niños que jugaban con piedras. Se llevó consigo un pequeño amuleto que Koaní le había dado, una piedra lisa con un agujero natural en el centro. Para mirar el mundo cuando te olvides de ti misma, le había dicho. Al llegar a Chihuahua,
Todo le pareció más pequeño, más ajeno. Su madre lloró al verla. Su hermano no la soltaba. Los vecinos cuchicheaban al verla vestida con mantas indias, con trenzas largas, con la espalda erguida como alguien que ya no pide permiso. Le ofrecieron de nuevo las comodidades de su vieja vida, un cuarto amplio, vestidos bordados, un piano cubierto de polvo. Pero Isabel dormía inquieta, soñaba con colinas secas, con gritos de águilas, con un nombre que nadie allí conocía, Anali. Pasaron semanas. Luego meses. Y un día, mientras se peinaba frente al espejo, vio su reflejo y no se reconoció. Estaba entera, sana, respetada, pero le faltaba el alma. Entonces entendió lo que había postergado por miedo. No podía quedarse. Porque su casa ya no era esa. Asterisco asterisco. Regresó en primavera. Esta vez sola, con paso firme, sin más compañía que un caballo y la piedra de su collar colgando al cuello. Al llegar al campamento apache, no hubo recibimiento ruidoso. Solo la tierra bajo sus pies y el humo de una hoguera en la distancia. Caminó hasta la tienda de siempre. Estaba vacía, pero limpia. Como esperándola. Isabel dejó caer el equipaje, respiró hondo, y alzó la vista. Koan estaba allí. No dijo nada. Tampoco ella. Solo se acercaron. Y sin pronunciar una sola palabra, se abrazaron como quien regresa al lugar donde nunca debió partir. Y entonces supo que todo el viaje, el dolor, la ida, la pérdida, el reencuentro, no había sido una huida, sino un círculo. El círculo del amor que no se impone. El que no encierra. El que deja ir, para poder volver. Los años no pasaron en silencio para Isabel y Roani. El tiempo les enseñó a mirar el mundo con paciencia, a escuchar sin prisa y a amar sin miedo. No fue un camino fácil, ni una historia de cuentos con finales mágicos inmediatos. Fue, más bien, un caminar lento, con tropiezos, reconciliaciones y aprendizajes profundos, que poco a poco fueron cincelando sus almas. Isabel nunca dejó de recordar su infancia, los recuerdos de Chihuahua, las voces de su madre y hermano, los muros familiares que la habían protegido y también limitado. Pero cada mañana al despertar junto a Koan, sentía que algo en ella había cambiado para siempre, la sensación de pertenecer a una tierra viva, donde la vida no era solo sobrevivir, sino entender el valor sagrado de cada día. El campamento apache, con sus fogatas, sus cantos al amanecer y la tierra roja bajo los pies, se convirtió en su verdadero hogar. Allí, Isabel fue más que la mujer que llegó como una prenda de paz, se convirtió en maestra, consejera, amiga. Enseñaba a los niños a leer y a escribir, mezclando el alfabeto español con símbolos de la naturaleza y leyendas que Kuanim y los ancianos le contaban. El respeto que le tenían no era solo por su conocimiento, sino porque sabían que su corazón estaba ahí, abierto y dispuesto a aprender tanto como a enseñar. Koani, el guerrero silencioso, se transformó también. Su rostro, que antes parecía una máscara impenetrable, se suavizó con el tiempo. Sus ojos, negros y profundos, brillaban con la ternura de quien sabe amar sin poseer. Aprendió a compartir sus historias con Isabel, a abrirse sin miedo, y a entender que el poder no está en la fuerza de la mano, sino en la suavidad del abrazo. Hubo días de fiesta, cuando la tribu se reunía para celebrar la caza o los ciclos de la luna. Isabel aprendió a bailar bajo el cielo estrellado, con la música de tambores que resonaban en el pecho y el alma. También hubo días de duelo, cuando la tierra reclamaba a uno de los suyos y las lágrimas se mezclaban con el polvo. Pero lo más importante fue que nunca dejaron de elegir, día tras día. Porque para ellos el amor no era un estado eterno, sino una decisión constante, un acto de valentía y entrega. En una tarde de otoño, cuando el sol pintaba el horizonte de tonos dorados y rojizos, Koan llevó a Isabel a la cima de una colina cercana. Allí, con la voz firme y llena de emoción, le dijo: «Hace años, te di una piedra para que miraras el mundo cuando te olvidarás de ti misma. Hoy, quiero darte algo más, mi palabra. Mi vida. Mi camino». Isabel lo miró, con las manos temblando, y respondió con lágrimas que brillaban como perlas: «Y yo te doy mi alma. La que tú despertaste, la que tú cuidaste, la que ahora camina contigo». Bajaron juntos, con el viento acariciando sus rostros y la promesa silenciosa de que lo que habían construido era indestructible. Pasaron los inviernos y las primaveras.
Sus cabellos se entrelazaron con canas, sus pasos se hicieron más pausados, pero el fuego del amor siguió vivo, cálido, sin consumirse. En los ojos de Isabel aún brillaba la fuerza de la juventud, mezclada con la sabiduría de quien ha amado con todo el cuerpo y el alma. Un día, mientras observaba el atardecer sentados junto al fuego, Isabel dijo: «Ahora sé que no importa de dónde vengamos, ni las historias que el mundo quiere imponernos. Lo que importa es la libertad de amar y ser amados». Koani asintió, apretando su mano con suavidad. «El amor es un círculo, Isabel. No encierra, no obliga. Solo invita». Y así, en esa tierra que los había unido sin pedir permiso, dos almas que alguna vez fueron extrañas aprendieron la lección más difícil y hermosa, que el amor verdadero es la libertad compartida, la aceptación profunda y el cuidado mutuo, sin condiciones ni ataduras. Isabel y Koani dejaron un legado silencioso para quienes los conocieron, el de un amor que no se impone ni se posee, sino que se ofrece y se respeta. Un amor que, en medio de un mundo lleno de fronteras y conflictos, enseñó que la paz nace primero dentro del corazón. Y en las noches claras, cuando el viento susurra entre los árboles, aún se puede sentir el eco de sus pasos, el murmullo suave de sus voces, y la promesa eterna de que el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde. Con el paso de los años, Isabel y Roani no solo fueron pareja, sino pilares de su comunidad. Isabel se transformó en un puente vivo entre dos mundos, el suyo, el de la lengua y la cultura española, y el de Koani, de las tradiciones apaches. Esa doble pertenencia la hizo fuerte, sabia, y sobre todo, humana en su máxima expresión. Cada amanecer se levantaban juntos, en la tienda decorada con plumas y telas que Isabel había bordado con motivos de ambos pueblos. El fuego chisporroteaba suave mientras preparaban el desayuno, el aroma del maíz tostado se mezclaba con el fresco aroma de la tierra mojada. Era un ritual sencillo, pero lleno de significado, el comienzo de un día más para vivir, para amarse, para luchar por sus sueños compartidos. Isabel había aprendido a conocer las estrellas desde la perspectiva apache, entendiendo sus nombres y sus leyendas, y a su vez le enseñaba a Koan a leer y escribir, la magia del alfabeto que había llevado con ella desde su infancia. Entre risas y silencios, crearon un pequeño oasis de luz y conocimiento, en un mundo a menudo hostil y fragmentado. Sus manos, curtidas por el trabajo, eran también manos de ternura. Las caricias se hicieron lenguaje cotidiano, las miradas cómplices y las palabras, a veces, innecesarias. Habían descubierto que el verdadero amor no necesitaba proclamaciones grandiosas, sino gestos humildes y constantes, un abrigo puesto en la noche fría, un brazo que sostiene sin apretar, una sonrisa que nunca se olvida. Pero no todo fue siempre fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de nostalgia, de miedo. Isabel a veces sentía que su alma se dividía en dos, una parte deseaba la seguridad de la vida que había dejado atrás, la otra, la libertad salvaje y auténtica que había encontrado con Koan. En esas noches, cuando el silencio parecía un peso insoportable, Koani la tomaba en sus brazos y le susurraba que el amor no se mide en tiempo ni distancia, sino en la voluntad de permanecer. Y ella, entonces, encontraba la fuerza para seguir adelante. Una vez, cuando el invierno se mostraba implacable y la nieve cubría los picos lejanos, Isabel cayó enferma. La fiebre la consumía, y el campamento entero se reunió para cuidarla. Roani no se separó de su lado ni un instante, preparando infusiones con hierbas que había aprendido a usar, cantando para calmar su respiración y su miedo. En esa fragilidad compartida, el amor se volvió más profundo aún, como un ancla que sostiene el espíritu cuando el cuerpo flaqueaba. Cuando Isabel recuperó la salud, supo que ese amor había cambiado para siempre, ya no era solo el lazo entre dos personas, sino el compromiso sagrado de cuidar al otro en la adversidad, con una entrega sin condiciones. Los niños del campamento crecieron viéndolos como ejemplo de unión y respeto. Isabel los enseñaba a honrar sus raíces sin renunciar a su propia voz, a ser fuertes y libres, a amar sin miedo. Koan les contaba historias de guerreros y espíritus, de la tierra y el viento, de la vida y la muerte. Juntos, sembraron en ellos la semilla de un mundo mejor, donde las diferencias no separaban, sino enriquecían. En las noches estrelladas, cuando la hoguera crepitaba y las sombras danzaban en la tienda, Isabel y Koani solían sentarse juntos, mirando al cielo infinito. A veces,
Solo se tomaban las manos y compartían el silencio, porque sabían que allí, en esa quietud, estaba la verdad más pura. Isabel entendió finalmente que el amor verdadero no es un destino, sino un camino que se construye con paciencia, con respeto, con perdón y con valentía. Que no es posesión ni dependencia, sino libertad y elección diaria. Y en esa libertad eligieron amarse, todos los días de sus vidas. Así, en un rincón del mundo donde las fronteras parecían insalvables, Isabel y Koani crearon un hogar sin muros, una historia sin cadenas, un amor sin límites. Porque a veces, el amor más poderoso nace de lo inesperado. Porque a veces, las almas más rotas se encuentran para sanar juntas. Y porque a veces, es necesario perderse para descubrir el verdadero significado de volver a casa. Pasaron las estaciones y la vida en el campamento siguió su curso, llena de pequeñas batallas y grandes alegrías. Isabel aprendió a montar a caballo con destreza, a cazar y a preparar los remedios que las mujeres mayores compartían con ella. Koan, por su parte, la enseñó a escuchar la tierra, a leer las señales del viento, a entender el lenguaje de los animales y a respetar cada criatura como un hermano. Una tarde de verano, cuando el sol era un fuego inmenso en el cielo, una caravana extraña apareció en el horizonte. Eran hombres armados, buscando reclamar tierras y recursos sin importarles el costo humano. El campamento se preparó para defenderse, y Koani fue uno de los primeros en tomar su arco. Isabel, lejos de esconderse, tomó su lugar entre los suyos. Con su voz firme, organizó a las mujeres y a los ancianos para proteger a los niños y mantener la calma. En ese momento entendió que no era solo la esposa de un guerrero, sino parte activa de una comunidad que luchaba por sobrevivir. La batalla fue dura. Flechas surcaron el aire, gritos se mezclaron con el estruendo de los caballos, y el polvo cubrió todo como una sombra. Pero cuando el sol bajó en el horizonte, el campamento seguía en pie, gracias a la valentía y la unidad de sus habitantes. Esa noche, junto al fuego, Isabel vio a Koan cubierto de polvo y heridas leves, pero con la mirada llena de orgullo y amor. Le tomó la mano y le susurró: «Juntos somos más fuertes. No solo en la batalla, sino en la vida». Koan le respondió con una sonrisa cansada: «Contigo, no temo nada». Con el paso de los años, la pareja tuvo hijos. Niños que heredaron la fortaleza de su padre y la inteligencia y ternura de su madre. Los criaron en la mezcla de dos mundos, enseñándoles a caminar con respeto entre ambas culturas. Isabel nunca dejó de escribir cartas a su familia en Chihuahua, contando su vida, sus miedos y sus esperanzas. Sabía que ellos nunca podrían entender del todo la transformación que habían vivido, pero esperaba que algún día, sus palabras cruzaran el tiempo y la distancia para crear puentes. Un invierno especialmente duro puso a prueba la resistencia de todos. La nieve cubría las montañas y la comida escaseaba. La comunidad se reunió, compartió lo poco que tenía, y encontró en la solidaridad el verdadero refugio. Isabel y Roani se apoyaron mutuamente más que nunca. En las largas noches, mientras la tormenta azotaba el campamento, ella le contaba historias de su infancia y él le cantaba canciones ancestrales. En esos momentos, supieron que su amor era un fuego que ni el frío podía apagar. Con el tiempo, Isabel fue reconocida no solo como esposa del guerrero, sino como una líder respetada, una mujer que había sabido encontrar en la adversidad la fuerza para reinventarse y amar sin condiciones. Y Koani, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, dejó que su mirada y sus acciones hablaran por él. En cada gesto, en cada cuidado, demostró que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el corazón. Así, entre luchas y celebraciones, lágrimas y risas, Isabel y Koani construyeron una vida que trascendía la historia individual. Se convirtieron en leyenda viva, en ejemplo de que el amor verdadero no se impone ni se conforma, sino que se elige cada día, con valentía y respeto. Porque en ese encuentro forzado por el destino, Isabel aprendió que amar también es un acto de libertad. Y Koani descubrió que la fuerza más grande está en el abrazo que no aprieta, sino que sostiene. Porque en ese encuentro forzado por el destino, Isabel aprendió que amar también es un acto de libertad. Y Koani descubrió que la fuerza más grande está en el abrazo que no aprieta, sino que sostiene. Si esta historia te ha tocado el corazón, y quieres seguir descubriendo relatos que inspiran, emocionan y enseñan sobre el poder transformador del amor y la humanidad, te invito a suscribirte.
No te pierdas ningún capítulo, ni ninguna historia que nutra el alma y te recuerde que, a veces, el amor verdadero nace donde menos lo esperas. Únete hoy y acompáñanos en este viaje de emociones y aprendizajes que cambian vidas.